incumplimiento de la obligación le da ciertos derechos al acreedor, como por ejemplo, ejecutar forzadamente el cumplimiento de esa obligación. Esto quiere decir que el acreedor puede emplear algún tipo de herramienta legal para que el deudor le procure aquello a lo que se ha obligado y no lo hizo en tiempo y forma. También puede, en ciertos tipos de obligaciones, no en todas, pero en algunas, puede hacer ejecutar la obligación por otro o hacerla procurar por otro deudor a costa del que estaba obligado y puede, en su defecto, en caso de no poder eh, realizar la ejecución forzada de obligación o hacérsela procurar por otro deudor, solicitar la indemnización correspondiente. Es decir, este sería un efecto anormal, porque el efecto normal de la obligación es que la misma se cumpla. Entonces, este sería un modo anormal de, de cumplimiento de la solicitud de cumplimiento de la obligación. También eh, los efectos respecto de las obligaciones se puede ver desde la óptica del deudor. Vimos hasta aquí eh, los efectos del cumplimiento o incumplimiento de obligación respecto desde la óptica del acreedor. Entonces, con relación al deudor, podemos ver qué sucede con el cumplimiento. El cumplimiento de la obligación al deudor le da el derecho de liberarse de la obligación, lo libera del cumplimiento, y en su caso también puede repeler las acciones que quiera hacerle de acreedor. ¿Qué quiere decir repeler las acciones? Significa que el deudor, al haber cumplido con la obligación en tiempo y forma, puede rechazar cualquier tipo de acción judicial que le quiera realizar el acreedor respecto de esa obligación. Porque puede decir, yo he cumplido en tiempo y forma, no me pueden reclamar algo que este, yo ya he cumplido, ya he realizado la prestación a la cual yo me encontraba obligado. Y respecto al incumplimiento de la violación desde la óptica del deudor, el deudor puede incumplir con la obligación en forma absoluta. Esto quiere decir de que eh, se incumple con la obligación en forma definitiva, es decir, no hay más posibilidad o no hay otra posibilidad de cumplir con la obligación, por lo tanto el incumplimiento es absoluto, o puede haber un incumplimiento relativo. Y puede ser este incumplimiento relativo de tres formas. Tardío, cuando la obligación tiene la característica o la posibilidad de que se pueda cumplir tarde, porque acá hay que hacer una diferenciación. Hay obligaciones que su incumplimiento no se puede realizar en forma posterior y hay obligaciones que sí. Entonces, se puede dar el supuesto de un incumplimiento relativo tardío cuando la obligación tiene esa posibilidad de cumplirse tarde. Puede haber un incumplimiento relativo porque la obligación se cumplió en forma defectuosa, no de la manera correcta. O también puede haber un incumplimiento relativo cuando la obligación se cumple parcialmente. Es decir, la prestación se cumple solo en forma parcial.
continuación vamos a desarrollar el incumplimiento de la obligación, es decir, vamos a profundizar un poquito en las características que tiene el incumplimiento de la obligación, pero cuando se hace un incumplimiento de forma relativa y de forma tardía. Entonces, lo que vamos a empezar a desarrollar ahora es la mora. Estamos fuera de la mora, es decir, no puede haber mora, como habíamos adelantado, si ya la obligación no puede ser cumplida, o no puede tener lugar. Es decir, que vamos a entrar dentro de las obligaciones que posibilitan que se pueda cumplir, aunque sea tarde. Y esto trae ciertas características y ciertas complejidades desde el punto de vista del derecho. Entonces, si bien la mora supone el retardo en el cumplimiento de una obligación, no hay que confundirla con el término retardo propiamente dicho. Es decir, que mora y retardo, si bien se pueden entender como conceptos sinónimos, no lo son. ¿Y esto por qué? Porque la mora es algo más evolucionado del retardo, ya que para que haya mora, si bien es necesario el retardo, hay a veces que ese retardo eh, puede generar dos situaciones para que se pueda caer en mora. ¿Por qué? Porque hay veces que a solo vencimiento del plazo estipulado para el cumplimiento de la obligación se cae en mora, entonces acá estamos hablando que el retardo y la mora se dan en forma simultánea, o hay veces, y esto va a depender también de la característica o la obligación de qué se trate, es necesaria una interpelación, es decir, es necesaria una notificación para que el acreedor quede en mora. Y hasta ese momento solo habrá retardo. Entonces, primero, en este tipo de obligaciones que estoy explicando, primero se va a producir el retardo y una vez que se produzca la notificación, es decir, la interpelación, ahí recién vamos a hablar de mora, es decir, recién a partir de ese momento el deudor va a estar en mora. Como había adelantado, entonces hay que tener en cuenta el tipo de obligación que se trate para saber si la mora es automática o si existen excepciones. La mora va a ser automática, es decir, que no se va a necesitar una interpelación. Entonces, en estos casos, retardo y mora se producen al mismo tiempo. En las obligaciones puras y simples, en las obligaciones de plazo determinado, que puede ser cierto o incierto, y en las obligaciones derivadas de ilícitos. En cambio, eh, hay excepciones en cuanto a la mora automática. Es decir, hay casos en donde se va a necesitar o se va a requerir de una notificación o de una interpelación previa para que para avisarle al deudor que eh, está retardando el cumplimiento de la obligación y por lo tanto va a incurrir en mora. Y esto sucede en las obligaciones de plazo tácito, las cuales son obligaciones que se podría inferir su vencimiento de acuerdo a la naturaleza de la obligación, los usos y costumbres y la buena fe, o hay obligaciones de plazo indeterminado donde necesitamos que el juez indique
cuál es el vencimiento de la obligación. Entonces, en este tipo de obligaciones, la interpelación puede ser, es decir, la notificación puede ser realizada de forma extrajudicial o de forma judicial. Hay también una eh, exhibición que estipula el código, que dice que el deudor se exime de la mora si acredita que ella no le es imputable. ¿Qué quiere decir esto? Que existe un salvoconducto a aquel deudor que puede acreditar que él no pudo cumplir con la obligación en tiempo y forma por alguna circunstancia en particular. Voy a dar un ejemplo un poco este, burdo, pero bueno, la intención es que se entienda el concepto. Supónganse que el acreedor pruebe que el día del vencimiento de la obligación que tenía que cumplir con, con la prestación de la misma, no lo pudo hacer porque lo secuestraron y lo mantuvieron cautivo. Si bien la obligación del día del vencimiento se debía cumplir, no pudo ser cumplida por un hecho externo al deudor que no le es imputable. Entonces, existen formas de no caer en mora si el deudor acredita que no lo pudo hacer por una cuestión que le es ajena. Entrar en mora para el deudor le acarrea ciertas consecuencias jurídicas. Es decir, que no da lo mismo entrar o no en mora. Entonces, al entrar en mora, se producen ciertas consecuencias en el mundo del derecho. Si bien estas consecuencias no son todas, son las más importantes y las podemos resumir de la siguiente manera. La mora produce las aperturas de las acciones por responsabilidad, es decir, que el acreedor, ante la mora del deudor, tiene derecho a pretender su ejecución forzada, obtener la ejecución por otro o reclamar una indemnización sustitutiva. El deudor pasa a deber la indemnización por daño moratorio. Podemos también atribuirle en caso de mora al deudor la inoponibilidad del caso fortuito, si entró en mora, va a perder la posibilidad el deudor de constituir en mora al acreedor si él está en mora. El acreedor va a poder hacer uso de la cláusula resolutoria, si es que el contrato lo permite. El deudor va a perder la posibilidad o la facultad de arrepentirse si él ha pagado una seña. Nace la posibilidad también del acreedor de poder exigir la cláusula penal, que la vamos a desarrollar ahora más adelante, y el deudor pierde la posibilidad, si está en mora, de invocar la teoría de la imprevisión. Hasta aquí hemos analizado qué sucede cuando el deudor realiza un incumplimiento relativo tardío. Pero también puede suceder que el que entre en mora sea el acreedor.
¿Y cuándo se da esto? La mora del acreedor se da cuando la obligación se retarda en su cumplimiento, es decir, el deudor no puede cumplir, pero por una causa atribuible al acreedor. Entonces aquí se produce la mora del acreedor cuando él hace que el deudor no pueda o impide que el deudor pueda cumplir en tiempo y forma con la obligación. Entonces, el derecho protege al deudor que quiere cumplir, pero el acreedor, ante tal situación, se mantiene pasivo o ante una negativa injustificada a recibir la prestación de la obligación. Entonces, jurídicamente, la constitución en mora del acreedor permite al deudor, sin liberarse de la obligación, es decir, sin tener que cumplir en su momento con la obligación, trasladar al acreedor parte de los riesgos y consecuencias que se derivan del estado de mora. ¿Y cuáles serían estas consecuencias que se trasladarían al acreedor? El acreedor, por ejemplo, pasaría, en caso de mora del mismo, pasaría a responder por los daños y perjuicios que le cause al deudor su falta de cooperación. El acreedor, a partir de su mora, va a pasar a cargar con los riesgos de una eventual imposibilidad se produzca de cumplir con la obligación por caso fortuito o fuerza mayor. Para el deudor, desde el momento que el acreedor entra en mora, se paraliza la sumatoria de intereses moratorios y punitorios, por ejemplo, el acreedor no podrá constituir en mora al deudor mientras que él esté en mora. El acreedor no va a poder invocar la teoría de la imprevisión. En algunos casos, el deudor va a poder invocar o hacer uso de alguna cláusula de resolución contractual en caso de que el acreedor entre en mora. También existe otra consecuencia, es que podría el deudor hacer uso o facultad del pago por consignación. La falta de cooperación también del acreedor puede traer como consecuencia que el deudor, en caso de obligaciones alternativas, eh, le dé la facultad al deudor de elegir qué obligación cumplir en el caso de que la obligación esté a cargo del acreedor y éste no lo haga. Ahora vamos a ver más adelante qué tipo de obligaciones son las alternativas. Y en algunos casos, la mora del acreedor hasta inclusive puede provocar la liberación del deudor. Por último, hablaremos de lo que es una cláusula penal. La cláusula penal es aquella por la cual una persona, para asegurar el cumplimiento de una obligación, se sujeta, es decir, conviene, que se le va a aplicar una pena o una multa en caso de que haya un retardo en cumplir con la prestación de la obligación o en caso de no ejecutar la obligación.
Es decir, que el mismo concepto da la idea de que puede haber dos cláusulas penales o dos tipos de cláusulas penales. Una cláusula penal puede ser la moratoria, que es aquella que se puede aplicar en caso de un retardo en el cumplimiento de la obligación, y su función sería compulsiva, ya que persigue constreñir al deudor al exacto cumplimiento de sus obligaciones, es decir, tendría una finalidad más bien psicológica, ya que eh, el deudor diría, si no cumplo en tiempo y forma con la obligación, su cumplimiento me va a traer a mí que la misma sea más oneroso, es decir, que me salga traducido más caro cumplir, entonces está impuesta esa cláusula penal a los fines de instar al deudor que cumpla en tiempo y forma. Y después tenemos otro tipo de cláusula penal que es la compensatoria, que es la que corresponde o la que se aplica en caso de una inejecución definitiva de la obligación principal. Es decir, que en este caso no es complementaria, sino que la sustituye completamente, compensando los daños y perjuicios sufridos por el acreedor. Es decir, que la cláusula penal eh, compensatoria estaría más bien destinada a cuando la obligación no se cumple o no se puede cumplir en forma total. Entonces, aquí la cláusula penal tiene una finalidad completamente resarcitoria. ¿Qué características tiene la cláusula penal? Esto es importante porque esto nos va a brindar una idea de cómo se debe constituir una cláusula penal para que sea válida. Debe ser expresa, es decir, que debe estar materialmente visible y constituida, puesto que ante la duda se tiene como que no existe la cláusula penal. Siempre es accesorio, porque se presenta como algo anexo a una obligación principal. Es subsidiaria porque siempre el objeto tiene que ser el cumplimiento exacto de la obligación, y esto de la cláusula penal se anexa, como su nombre le indica, es subsidiaria, es decir, que siempre se debe perseguir el cumplimiento exacto de la obligación, y solo acceder a la cláusula penal ante su incumplimiento es condicional, porque se aplica solo en caso de producirse el acontecimiento futuro incierto del incumplimiento, y es inmutable, porque quiere decir que no puede ser modificada, ¿eh? por más onerosa que sea la cláusula penal, aunque existen algunas excepciones que la justicia, si la advierte que por ahí es muy demasiado onerosa, eh, la podría llegar a minorar sus consecuencias, pero en reglas generales debería ser inmutable. Y bueno, por último, ¿cuál es el objeto de la cláusula penal? Que ya lo vimos cuando estuvimos explicando de qué se trata. La cláusula entonces penal puede tener por objeto el pago de una suma de dinero o cualquier otra prestación que pueda ser objeto de las obligaciones, bien sea en beneficio de un acreedor o de un tercero.